Antes de comenzar, vamos a hacer una elevación de pensamiento. Vamos a poner cómodos, cerrar los ojos. Y elevar el pensamiento hacia esas esferas de luz donde se encuentran los seres espirituales que entienden bien el significado del amor al prójimo y de la caridad. En definitiva, que entienden bien la ley de Dios, la ley del Creador, de esa inteligencia superior. Y ya situados ahí, vamos a pedir a los guías, mentores, a Jesús, nuestro guía por excelencia y nuestro gran maestro, y a Dios por sobre todas las cosas, que sin Él nada sería. Vamos a ver con Él, que así sea. Así sea. Muy bien, bueno, hoy vamos a ver filosofía. Filosofía de la reencarnación. Es una presentación que hizo Natalio Ceccarini, un gran trabajador espírita y miembro de la casa también. Fue alrededor del año 85, por ahí. Que dice que fue presentada como ponencia en la Confederación Espiritista Argentina, la cuarta jornada de estudios sobre la reencarnación, celebradas en la ciudad de Buenos Aires los días 13 al 15 de octubre de 1990. Bueno, vamos a ver el tema de la reencarnación hoy, pero lo vamos a ver desde un marco que no lo solemos trabajar, que es el filosófico. Siempre lo vemos en el técnico, cómo es técnicamente que se reencarna, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe trabajar esa reencarnación. Hoy esa parte la vamos a dejar de lado. Tenemos clases ya grabadas sobre todo eso, que explican muy bien. Hoy vamos a ver desde lo filosófico, lo moral. Y vamos a comenzar. Comienza diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Acá Jesús explica bien que tiene que haber una reencarnación, tiene que haber muchas reencarnaciones para poder ver el reino de Dios, que es entender la ley. Con una sola encarnación no alcanza. Y después sigue diciendo que, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acá se refiere a que en la medida que nos alejamos de la ley, la carga la sentimos más pesada. Generamos problemas que no los tendríamos si trabajáramos acorde a la ley. Y acorde a la ley es trabajar con amor, siendo caritativo en todas sus facetas. Pues la caridad es la madre de todas las virtudes, entonces uno tiene que ir desarrollando las virtudes y en una sola encarnación no se puede. Por eso es la primera parábola. Y empieza diciendo, hay un poco de historia acá para hacer el entre. Y dice, la certeza de las vidas sucesivas de la ley de reencarnación es noción que viene de muy lejos en la historia de la humanidad. Estaba presente en los misterios de la antigüedad. Formaba parte de muchas creencias religiosas, conocimientos de iniciados y sabios, conceptos sustentados por pensadores y filósofos, egipcios, hebreos, griegos, caldeos, indos, galos, primitivos cristianos. Conocían la pluralidad de existencia de las almas de las personas, pues admitían
su inmortalidad y el retorno a la Tierra para cumplimentar su evolución y progreso. Bueno, vieron, antes del espiritismo, el espiritismo se basa en la reencarnación, o sea, es uno de sus fuertes. Ya había muchas religiones que hablaban de eso. Una relación, si alguien quiere hacer algún comentario, extender la explicación o alguna pregunta porque no entienden, pueden hacerlo. Okay. Y sigue. En el transcurso del desenvolvimiento espiritual y cultural del ser humano, tiempos hubieron, particularmente para el mundo llamado occidental, donde la idea de los renacimientos o palingenesia se mantuvo apagada por imposición de las confesiones imperantes, pues contrariaba principios dogmáticos, o también debido a prejuicios de escuelas y sistemas, y más adelante por la obstinada negación de la ciencia materialista. En el mundo del Oriente mantuvieron, con las variantes propias de culturas e idiosincrasia, en sus credos religiosos y sistemas filosóficos, la certeza de la reencarnación. Sus pueblos reglaron modos de vivir a la realidad de una vida más allá de la muerte física y del retorno del alma inmortal a nuevas existencias terrenales. Brahmaísmo, vedismo, budismo en la India y otros países del continente asiático enseñaron la verdad de las múltiples vidas en la trayectoria evolutiva del ser. Y sigue diciendo, Bueno, sí, Patri. sí, no, quería agregar que los primeros cristianos, porque esto Jesús lo enseñó y como bien lo nombró recién Jesús en el inicio de la charla, Sí, los primeros cristianos tenían incorporado el conocimiento de la reencarnación. Sabemos que después en el Congreso, en Constantinopla, fue sacado, ese conocimiento fue sacado directamente como un conocimiento que, bueno, que quizás consideraron en ese momento que no hacía falta, que no era necesario, que no era cierto. No sé en qué se apoyaron para borrarlo de esa forma de lo que era el primitivo cristianismo. Obviamente que los intereses no eran puros, ¿no? Eran intereses que iban más allá, porque el concepto de la reencarnación, que esto seguramente ahora Natalio esto lo va a desarrollar, el concepto filosófico y de compromiso de evolución espiritual que tiene, bueno, no es lo mismo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que los primeros cristianos, todos creían, los esenios también, todos creían, tenían como este principio, lo tenían totalmente para ellos confirmado. Esto lo quería agregar porque, claro, que quedó como que quizás donde más hizo, digamos, más hizo aparición, que es cierto, fue en toda la zona de la India con el budismo, pero bueno, hay que considerar eso también. sí, sí, en alguna parte también Natalio lo dice, que los primeros cristianos también estudiaban la Bueno, reencarnación. Yo tenía entendido, inclusive, que en Constantinopla, cuando se hizo esa reunión, desecharon la idea de la reencarnación con el objetivo que si uno pensara que tiene más vidas para superarse, ¿para qué va a hacer las cosas bien ahora?
si no era de su conveniencia. Entonces, un modo de obligar a que los creyentes fueran al 100% honestos, limpios, etcétera, etcétera, fue el hecho de descartar la palabra reencarnación dentro del catolicismo. Claro, sí. Visto como vos le decís, es razonable. Bueno, en ese momento no se hacía un análisis moral como se hace hoy en día, ¿no? También había una inteligencia más primitiva. Así es. Pero de todos modos, si solamente veían esa parte, sí lo podían entender así. Si lo veían como una superación para dejar de sentir necesidades que evitan que sean felices, que vivan en paz. Entonces según como uno lo entendiera, ya por beneficio de uno mismo, puede decir, no, me voy a esforzar porque si tengo muchas existencias, no quiero estar, no sé, por darle un número, 10.000 años sufriendo, mejor me pongo las pilas y empiezo a cambiar ahora. También lo podrían ver de ese modo. Y bueno, también por eso existían las leyes herméticas, calculo, Así es. que en ese momento solo estudiaban las grandes mentes, por decirlo de alguna manera. Patria, decime. Sí, justamente, mira, me sacaste el tema de la boca que iba a nombrar. Justamente hay una ley dentro de los principios herméticos, que es el principio de causa y efecto, que está muy ligado con el principio también de la reencarnación. Y hay una cosa que digamos que salta en todo este tema. No se puede borrar de un plumazo un conocimiento o tergiversarlo por conveniencia. El conocimiento sigue existiendo y está. Entonces, esto se lo ha manipulado porque, claro, en la ley de reencarnación, como vamos seguramente a ver, el concepto filosófico y espiritual y evolutivo es el compromiso que uno adquiere ante su evolución, que es intransferible. No lo podés transferir a un sacerdote, a alguien encargado de la religión. Es tuyo, es propio, es personal. Eso en las religiones desaparece porque vos estás depositando, estás tratando de que te perdonen los pecados o no te hagas cargo. Total, yo te voy a perdonar. Ahí hay otro tema que, bueno, que en algún momento también, no quiero extenderme en esto, pero también hubo otras condiciones que se dieron en ese momento para crear toda una situación de ignorancia al ser humano, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso sin duda alguna. Por eso estamos como estamos y por eso es que el catolicismo cada vez va perdiendo más adeptos, ¿no? Porque estamos tomando conciencia de cosas que nos fueron negadas inútilmente. Bueno. Seguimos. Dice, igualmente escuelas y doctrinas espiritualistas de base psíquica sustentaron y difundieron la natural ley de reencarnación. El espiritismo, la teosofía, la Rosacruz, la antroposofía y muchas otras afines están dentro de esta línea filosófica y metafísica. Respecto del espiritismo, en cuanto a sistema filosófico, fundamentado en la objetividad científica a partir de 1857,
hasta nuestros días, forma parte de sus principios doctrinales básicos el de la pluralidad de existencia, la ley de reencarnación. Entonces dice que se impone, antes de avanzar, establecer qué es la reencarnación, definir esta ley natural o divina, prueba de la justicia del Padre Creador y que en sus infinitas formas alcanza a diversos aspectos de lo existente. Más digamos, referido al ser humano, que reencarnar es volver al ser a nacer de nuevo en la tierra. Tomar el espíritu libre, otra vez, un cuerpo físico para encarnar y retomar el proceso de su evolución interrumpido cuando hubo ocurrido con anterioridad la muerte corporal para manifestarse y realizarse. Entonces Allan Kardec dijo alguna vez, el codificador del espiritismo así definió la ley de reencarnación: nacer, morir, volver a nacer y progresar siempre. Tal es la ley. Bueno, entonces, si uno busca progresar sabiendo que puede reencarnar, entonces se prepara para el futuro. Si uno cree que en esta vida ya no tiene más vida, se acaba todo, se estanca en ese conocimiento, puede tratar de aprender todo en una sola vida o decir, bueno, no voy a hacer más nada si total nunca voy a llegar porque no me dan tiempo. Ya el tiempo que me queda lo voy a usar para divertirme. Puede ser. Y hay mucha gente que no es espiritista ni que no profesa ninguna religión, pero por el solo hecho de saber nada más que puede reencarnar y de esa manera evolucionar, nada más que sabiendo eso, se compromete consigo mismo. Y no necesita tener más conocimiento que eso para comprometerse con uno mismo y saber que todo depende de uno, ¿no? Como dijo Patricia hace un ratito. Sí, vale. Claro, y vos fíjate, el hecho de no conocer los lineamientos de la ley de reencarnación, cómo puede llevar a conclusiones erróneas. ¿En qué sentido? ¿Y para qué me voy a esforzar si total tengo muchas vidas, no? Ese sería quizás el concepto de algunos. ¿Para qué me voy a esforzar en esta si total tengo un montón de vidas para...? Y no, el concepto ahí es erróneo, porque yo lo que desearía es ser mejor para tener mejores encarnaciones, para aprovechar en lo que pueda justamente la modificación de esa conciencia en una ampliación, en extensión y en profundidad. No solamente, porque si no es como que dejan librado, total, tengo muchas encarnaciones para evolucionar, y yo lo que quisiera es acortar esos periodos evolutivos reencarnatorios, no alargarlos, ¿no? Creo que el pensamiento es al revés, las experiencias reencarnatorias son experiencias de recreación, de aprendizajes que uno tiene que hacer, ¿no? Y hay conceptos también importantes que creo que también seguramente después esto se va a ir desarrollando, los verdaderos objetivos de la reencarnación, que no es el sufrimiento, ¿no? Que eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque si no se lo ve a la reencarnación como un objetivo de sufrimiento y no es así. ¿Ah? Sí. Vos fíjate, ahora vos lo explicaste desde ese punto y yo recién lo expliqué desde el punto contrario. Y siempre, eso lo que me lleva a la conclusión es que el que no quiere avanzar siempre va a encontrar una excusa para no hacerlo.
La comodidad. Entonces, mejor saber la verdad y a partir de la verdad empezar a Tomar trabajar. conciencia de lo que realmente no quiere hacer Claro, de su vida, de su espíritu, ¿no? sí, siempre es bueno, es mejor saber la verdad. Bueno, Ah, entonces, ¿qué dice? Pero esta afirmación doctrinal, filosófica, trascendente de innumerables consecuencias culturales y morales, debe ser esclarecida, explicada. Para comprenderla en toda su profundidad, apelamos a la filosofía, como método deductivo y de relación respecto de los principios en que se fundamenta, como de la objetividad que evidencia la fuerza de los mismos. Ensayaremos lo que entendemos como filosofía de la reencarnación. Vean, y ahora entramos. Dice que la filosofía espírita sostiene que el ser humano, en rigor, es un espíritu en estado de encarnación. Para este saber admite consecuentemente la realidad de un principio espiritual que anima a la criatura humana, idea del alma sustentada por la religión, que preexiste al nacimiento y sobrevive a la muerte del cuerpo carnal. Bueno, nosotros le decimos esa chispa de inteligencia, ese principio intelectual, ¿no? En la religión se le dice alma, nosotros también le decimos alma, que es el espíritu cuando está encarnado. Si no, le decimos espíritu cuando está encarnado. B. Este principio espiritual del ser o alma constituye la entidad real de este y que es creado y toma existencia en un momento dado por voluntad de Dios, o de la causa primera de todas las cosas, de cuanto existe y es. Este principio, llamado también espíritu, surge virgen de todo conocimiento, más completo de todos sus atributos y potencialidades para desarrollarse, inteligencia, voluntad y sensibilidad. Bueno, y acá se puede ver la justicia de Dios. A todos nos crea de la misma forma, sencillos e ignorantes. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a trazar nuestros caminos y en la medida que vamos comprendiendo mejor, somos más responsables. Y nuestro estancamiento o avance depende de nosotros. Sigue diciendo, la razón de existir del espíritu es alcanzar el conocimiento de sí mismo y de su propia perfección natural, al igual que de todas las cosas que le afectan y dentro de las cuales se desenvuelven. Asimismo, tiene como finalidad su existencia, su calidad de ser, la de evolucionar y progresar hasta alcanzar el estado de pureza y noción de la causa que le dio origen. Esa es la finalidad de la reencarnación. Para que esta finalidad existencial del espíritu sea realizada, no le bastará con una sola vida en el escenario terrestre. Esa que comprende a escala humana entre el nacimiento y la muerte física. El proceso evolutivo del mismo abarca desde la primitiva ignorancia hasta la rudimentaria conciencia en una primera etapa. A partir de allí opera el trabajo de la inteligencia y de la razón como instrumento de juicio, de distinción de lo verdadero y lo falso, de lo bueno y lo malo, de lo provechoso y lo inconveniente. Por tanto, le serán necesarias muchas existencias como ser humano, cumplimentando experiencias que concurrirán para que su progreso sea alcanzado. Bueno, acá vemos que somos creados sencillos e ignorantes y después empezamos a progresar. Esa mente creadora, en su inteligencia, sabe que al principio, como no comprendemos todo, necesitamos una ayuda. De ahí viene a lo que le dicen el ángel de la guarda, serían los guías espirituales, que son hermanos que están un poco más avanzados
que nosotros y por amor nos ayudan, nos orientan. Esos hermanos que nos orientan y nos ayudan, ellos también están trabajando su progreso. Porque ¿cómo se progresa? Se progresa por amor, amando, practicando la caridad. Y entonces ellos también avanzan. Es necesario para ellos. Pero además de ser necesario, también así lo quieren, ¿no? Porque sienten la necesidad, porque sienten la necesidad de ayudar. Ya nace en ellos. Y dice que en este objetivo esencial a la propia calidad del ser, es una facultad inherente a la misma naturaleza de sí, el libre albedrío, por la que es dueño de elegir y decidir, actitud que puede conducirlo a error por ignorancia o a equivocarse deliberadamente. Bueno, son dos cosas distintas, cuando uno erra por ignorancia o erra pensando y decide errar, ¿no? En cierto punto siempre hay una ignorancia, porque lo que ignoramos cuando hacemos algo malo y queriendo hacerlo, hacerle daño, por ejemplo, al prójimo, lo hacemos por ignorancia, en una gran parte. Aunque somos conscientes de que estamos haciendo mal y lo queremos hacer, ignoramos la ley de Dios y sus beneficios. Íntimamente la ignoramos, porque si la conociéramos, de ninguna manera obraríamos mal. O bueno, sabemos las consecuencias que trae, ¿no? Ya el solo hecho de no evolucionar es una consecuencia que hace doler. Y hace doler porque no se siente en armonía con esa ley divina. Y sigue. El error por ignorancia origina consecuencias que afectan el normal desenvolvimiento moral del ser, mas nunca con las derivaciones extremas cuando es cometido exprofeso, vale decir a sabiendas. Cuando así sucede, sí, ¿querías decir algo, Pablo? No, que estoy, perdón, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La falta de evolución se puede identificar siempre con la ignorancia. Pero la ignorancia ¿de qué tipo? Hay ignorancia por falta de algún conocimiento, pero también hay ignorancia por desconocimiento del bien que implica ese conocimiento en sí. No sé si me explico la diferencia. Sí. En definitiva es eso, ¿no? En definitiva es eso, el bien que implica tener un conocimiento no se lo está valorando en lo que es para avanzar. Entonces, claro, se cae justamente en la ignorancia. Otros no, otros directamente lo desconocen, lo rechazan porque le parece absurdo a su entendimiento, ¿no? Le parece un absurdo, no lo pueden razonar ni reflexionar de esa forma. Así que sí, estoy muy de acuerdo con este tema, que la responsabilidad cuando se opera o se realiza una acción sabiendo lo que se está haciendo, es claro que es mucho más grave. Claro que sí. Entonces dice, cuando así sucede, la falta es mayor, porque en ello participan la responsabilidad y la culpabilidad de quien infringe la ley natural. Y esta ley natural o de causalidad moral, karma, determina las penalidades del acto culposo, que se traducen en la formación de una carga o fardo, que pesará y obrará agobiando y retrasará el proceso evolutivo del espíritu encarnado. Es el yugo al que hace referencia Jesús en el Evangelio.
Bueno, para dar un ejemplo de lo que es el desconocimiento y después conocer que uno está haciendo mal y lo hace igual. Por ejemplo, si uno se suicida porque no quiere trabajar, porque le parece que va, si desaparece, se libra de toda esa carga y se suicida cobardemente. No es lo mismo aquel que, por ejemplo, está viendo que el hijo está cruzando la calle y lo va a atropellar un colectivo, va corriendo, lo empuja al hijo y lo termina atropellando a él y se muere. No es lo mismo, porque las finalidades no fueron las mismas. La intención no fue. Claro, la intención no es la misma. Entonces primero juega la intención, y eso es muy tomado en cuenta en el plano espiritual, porque por un hecho natural, o sea, la persona que actuó en un acto de misericordia genera una energía que no la genera el que por cobardía se sacó la vida. Estaban en frecuencias distintas mentales, ¿no? Aún sabiendo que no es bueno suicidarse, quitarse la vida. Claro, lo que pasa es que lo hizo por amor al hijo. Ese es el hijo, yo hablo el otro. El que quiere no tener problemas en la vida, no sufrir más, y al terminar con su vida. Sí. No. Mira, el tema del suicidio es un tema, creo, muy amplio, muy amplio, que debe ser investigado. No sé si Natalio en esta ponencia habla exactamente del suicidio, pero en definitiva, el espíritu no tiene la fuerza suficiente para poder llevar adelante su vida y las experiencias que tiene que pasar. A veces no, hay muchas causas de suicidio, porque también te puedo poner en contraposición a lo que vos dijiste, por ejemplo, un Favaloro, las causas por las cuales se suicidó, que no fueron quizás por cobardía, ¿no? Él tenía muy en claro el tema. Pero podemos hablar muchísimo, pero es el capítulo del suicidio en sí, de aquellas almas o espíritus que no tienen las condiciones todavía desarrolladas de fortaleza espiritual como para poder seguir una encarnación y creen erróneamente que terminando con su vida material, terminan con toda su vida, y no es así. Después se encuentran, por desconocimiento, se encuentran con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y quizás terminan en peores condiciones que antes, porque agregan un sufrimiento y una angustia más grande todavía de la que ya tenían, porque se dieron cuenta que siguen viviendo. Entonces, no sé, después se podría hablar un poquito más del tema suicidio porque merece ser tratado. ¿Qué les pasa a esas almas, a esos espíritus para llegar a esa instancia, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? Que no pueden y no resisten el agobio que les produce una encarnación, porque les produce agobio espiritual, ¿no? Sí. Dice, en lo existente o creación, todo es orden y armonía. Preside su conjunto universal la ley. Y esta no solo rige a nivel cósmico y físico, sino también en el moral y espiritual. Por tanto, toda transgresión a la ley, naturalmente, acarrea consecuencias kármicas en el espíritu del ser humano. Sabia es la regla, que dice, según la siembra será la cosecha. Quien obra mal, recogerá igualmente mal. Nadie puede eludir ni engañar la acción de la ley. Y aquí hay que dejar claro que esto no es porque Dios esa ley castiga, no es un Dios castigador.
es simplemente que hay una ley que funciona para todos igual. Si la transgredís, naturalmente se forma un efecto contraproducente. Pero no es porque Dios se va a vengar de nosotros, porque hicimos mal. No. Nosotros de una forma natural modificamos las energías a modo de que queden. Sí, padre. Es básicamente, hay una ley de acción-reacción. Sí. Emitimos una acción, un proceder, e inmediatamente generamos y habilitamos un camino para que esa acción que cometí en este presente genera inmediatamente una reacción en un futuro, que puede ser positivo o negativo, no siempre es negativo, porque lleva implícito, bueno, un conocimiento, pero también una reacción, una acción positiva, una acción hecha desde la buena intencionalidad, va a generar una reacción del mismo tenor y magnitud, positiva también, ¿no? Porque a veces se tiene como que siempre se va a habilitar cosas negativas, ¿no? Y también habilitamos situaciones positivas, claro que sí, eso lo vamos reconociendo a medida que vamos evolucionando, ¿no? ¿Vos El querés decir, reconocimiento es para ambos lados. Sí. vos querés decir que cuando hacemos algo negativo igual genera alguna reacción positiva? No, no, porque No, no. no. Cuando Pues yo lo vi nosotros, por este lado, porque no existe el mal, claro, no. el mal Lo que 100%, quise, digamos. no, lo que quise decir es, la respuesta a esa acción Sí, va a ser del mismo tenor y de la misma magnitud e intensidad que la acción que la generó. Si esa acción fue negativa, bueno, la respuesta va a ser acorde a la acción que la generó. claro. Entonces, lo mismo ocurre cuando generamos una acción positiva. La respuesta también va a ser de la misma magnitud e intensidad de la acción que la generó, pero hacia el lado positivo, Claro, sí. ¿sí? Porque Claro. si no, ¿cómo hacemos para reconocerlo? No sería justo que solamente recibiera una reacción lo negativo y no lo positivo. No, lo positivo también. Claro, Es sí, una reacción a una acción, exacto. Y bueno, y es encima, así también como vamos entendiendo el valor que tiene, justamente cuando vamos reconociendo cómo se cumple la ley en la reencarnación, cuando lo vamos reconociendo porque vamos transitando y caminando, justamente, ahí nos damos cuenta que cuando también tenemos estas acciones con intencionalidades positivas, yo diría que hasta la reacción se amplifica. La reacción que recibimos se amplifica en nosotros. Y ese es el valor que tiene, ¿no? Obviamente. Y eso es lo que tenemos que estar reconociendo. Lo que pasa, y acá, digamos, uniéndolo al tema de la reencarnación, hay reacciones que provienen de acciones de otras vidas y que no recordamos. Y que por eso en esta vida quizás nos parezcan, ¿por qué si yo no hice nada malo? ¿No? Mucha gente hace esta disquisición, si yo no hice nada malo, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué esta respuesta? Pero no está contemplando todo lo demás, todo ese pasado que él trae y que, bueno, sabemos que hay una ley de olvido que está muy ligada a la reencarnación, ¿no? si tienen dudas, pregunten.
Yo quería saber si, así como uno cumple la ley, evoluciona y en su próxima reencarnación tiene, digamos, como su premio una vida más tranquila, más normal. El que no cumple la ley, ¿involuciona en su próxima reencarnación? No, Ah, Las recursas. sí, eso, está bien. sí. Es perfecto, la palabra me vino Todo muy lo bien. que aprendes, ya No lo lo aprendiste y es tuyo. Sí. Ya está incorporado en tu ser. Lo que vos ves a veces, que decís, mira, estuvo 10 años haciendo el bien y de repente se atrasó y empezó a hacer el mal. No, no se atrasó. En realidad, él era así, intentó ser mejor y no lo logró. Eso es. Puedo, Mm. Repetís el año. Sí, Patri. ¿puedo aclarar algo? Se dice que la involución no existe, ¿no? En realidad. Y eso que uno ve, que uno lo ve también, estos seres que se complacen, por ejemplo, en el mal, que pareciera que nunca van a evolucionar, ¿no? Que están permanentemente en ese estar, en la fase involutiva. Esa es la primera fase, según los alquimistas, de la evolución. La primera fase es la involutiva, la de involución, pero no es involución. En realidad, uno cómo reconoce el bien, cómo lo reconoce uno el bien, cómo sabe que tiene que integrarse a la ley y obviamente no acatarla, porque esto no es un acatamiento a la ley, eso será el principio. Uno después al comprenderla, la ley, es parte de la esencia de uno. Esa ley se transforma en parte de la esencia de uno y naturalmente sale. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese periodo? En el periodo en que estamos muy limitados todavía en evolución y seguimos teniendo experiencias. ¿No las capitalizamos? Bueno, ese es el punto, sí las capitalizamos. Estamos entendiendo el mal. Nosotros para entender el bien, primero tenemos que entender el mal. ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, sufriéndolo en primera persona, lo sufrimos, hay otros que nos hacen mal, viéndolo como se cumple el mal en otras personas, viendo, y también haciendo el mal, porque nosotros no somos evolucionados, nos equivocamos todavía. Entonces, en esas tres facetas de reconocimiento del mal, lleva implícita una conciencia del bien. ¿Por qué? Y porque estoy reconociendo que si esto a mí me está haciendo mal, debe haber otra forma que me hace bien. Evolucionamos de esa forma. Tenemos que reconocer primero lo que es el mal para después entender lo que es el bien. O sea, yo lo que les digo no es que aplaudamos el mal, pero nos formamos en eso también. Nos tenemos que obligadamente formar, porque el primer trayecto de la evolución es justamente ese periodo que los alquimistas llaman nigredo, el nigredo, justamente, porque estamos cargando periespiritualmente experiencias con datos que, claro, sí, si uno los mide, son quizás cosas negativas, pesadas, densas, de frecuencia baja, pero eso después nos sirve para transmutar y reconocer al bien. Si no, ¿cómo lo reconocemos al bien? Si no pasás por la noche, ¿cómo reconoces el día? Si no pasás por el frío, ¿cómo reconoces el calor? Entonces,
miremos al mal como algo que está dentro y parte del sistema. No está fuera del sistema evolutivo, está dentro. Lo que tenemos que ser criteriosos, inteligentes, eso sí, es reconocer rápidamente el bien. Eso sería lo ideal, y acortar ese periodo, digamos, de negrura, ¿no? Lo más que se pueda. Igual, Sí, perfecto. La duda que tuve siempre. ¿Qué Ah. pasaba? ahí, ya con la explicación tuya, Patri, como que cerró el círculo. Y sigue diciendo entonces, todo ser que ha delinquido física y o moralmente, de sí dependerá rehabilitarse del error o falta, rescatar del espíritu las máculas kármicas en él registradas y que lo condicionan e influencian en su evolución, marcan el propio destino por él mismo elaborado. Para redimirse de esa carga no le bastará una sola vida física, sino cuantas preside acorde a la pesantez del fardo. Por la muerte corporal, el espíritu retorna a su verdadera patria invisible, digamos esa quinta dimensión, llevando consigo ese yugo originado por error o falta, y tras una estancia corta o prolongada en términos de tiempo terreno, en ese plano de los espíritus. Regresará al mundo material tomando nuevo cuerpo, a fin de cumplimentar otra experiencia humana que posibilite su recuperación moral, a la vez que continúa el aprendizaje realizándose. Cada encarnación terrena es un ciclo de experiencia humana rehabilitante, pues el escenario terreno es el campo donde se opera mayormente la evolución moral y espiritual del ser. En la otra vida, la del más allá, es un tiempo de sufrimiento, reflexión y constricción, donde tras el dolor por los errores cometidos, es seguido por el examen y balance de la experiencia humana llevada a cabo. Cuando la conciencia espiritual llega al punto justo de equilibrio y armonía mental y moral, se encuentra ya apta para su retorno a la tierra, a fin de recomenzar en una nueva vida el proceso de recuperación de lo perdido y procurar ir haciendo más ligero el peso del yugo kármico. Paralelamente, toda encarnación, además de servir de purificación, es tiempo de aprendizaje y ejecución. Bueno, acá tenemos que ver la diferencia entre estar encarnado y desencarnado. Cuando estamos desencarnados, nos juntamos para afinidad de pensamiento. Digamos que se forman mundos, planes, por afinidad de pensamiento, de tendencias. Pero en el plano terrestre nos confundimos todos entre gustos, tendencias. Está todo confundido de forma que sea productiva para nosotros, porque ¿cómo desarrollamos la paciencia si estamos con los que son iguales a nosotros? Entonces, y así todas las virtudes. Por eso es vital reencarnar. No se puede evolucionar solamente viviendo en el plano espiritual. Es necesario reencarnar para poner en práctica, porque en el plano espiritual uno estudia, analiza, reflexiona, sufre el tiempo que tiene que sufrir para darse cuenta que tiene que cambiar. Una vez que consigue eso, vuelve, tiene todo ese análisis ya desarrollado, vuelve al plano material y lo pone en práctica. A ver si todo eso que estudió realmente lo asimiló y no quedó solamente como una información. ¿Sí? O sea, si lo pasa al conocimiento. Y dice, a través de la nueva etapa encarnatoria, llegar a tener noción de su razón de ser y finalidad existencial, que es la de progresar, alcanzar el pleno saber de su origen divino
y llegar a transformarse como otros espíritus, en un agente más de los designios universales del Padre. Y toda nueva encarnación o reencarnación es oportunidad renovada para el espíritu del ser humano, a objeto de liberarse de toda transgresión a la ley de causalidad moral o karma, emprender la transformación íntima, conciencial, centro cognoscitivo de la propia existencia y natural como ser, y su ubicación como armonía con el orden universal y sentido de la creación. Entonces, Cristo Jesús aseveró durante su misión terrena la certeza de la reencarnación y de la causalidad moral, expresiones de la ley de Dios y de su justicia, cuando dijo, en el diálogo con Nicodemos, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dirigiéndose a sus oyentes, tras reconvenir a las ciudades impenitentes, les decía, tomad de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ah, ah, Sí, Patri. el tema está clarísimo. A lo que creo que se refiere es a desconocimiento, conocimiento. Él está haciendo una invitación a tener conocimiento sobre la ley natural, la ley de reencarnación, porque es ahí donde se aliviana. Uno, sabiendo la verdad, articula diferentes movimientos, sabiendo la verdad, que actuando por ignorancia o por ceguera. Creo que la invitación que hace Jesús es bien clara, ¿no? En ese sentido. Invita a tener conocimientos. Y en especial está hablando del conocimiento de la ley de reencarnación. Y dice entonces que la filosofía de la reencarnación, a más de aseverar el palingenésico proceso del ser, realidad evidenciada por la experiencia espirítica que da fuerza a esta verdad, es altamente edificante para todo aquel que llega a comprender su naturaleza y esencialidad espiritual, la razón de existir y finalidad progresiva moral y álmica, a la vez que tendrá noción de la existencia de Dios y de sus designios a través de sus hijos. Espíritus libres en el espacio y encarnados como seres humanos en la tierra. Será de su conocimiento la necesidad reencarnatoria del espíritu como medio de superación de todo ayer culposo, en procura de un mañana venturoso y acorde con las leyes del Padre, rigiendo su magna obra de la creación universal. En fin. Bueno, Muy bueno. En definitiva, lo que vimos son dos parábolas de Jesús que llevó toda la clase. Y como que todavía faltaba. Bueno, porque siempre una cosa encadena a la otra y vamos a ver todo el día. ¿Cómo que faltaba? ¿Qué faltaba? No, lo que pasa es que una cosa encadena a la otra y te empezás a dar cuenta de otras cosas. De múltiples Sí, aristas de múltiples aristas, así. de la misma existencia. Sí. Bueno, llegamos al fin de la clase. Vamos a hacer una oración de cierre. ¿Ok? Nos vamos a sentar cómodos. Cerrar los ojos. Elevar el pensamiento una vez más. Ya con el pensamiento situado
los sentimientos de caridad y amor al prójimo. Vamos a pedir por todos aquellos seres encarnados y desencarnados que tenemos anotados en nuestras listas, en la sociedad, los que tenemos cada uno en nuestras listas mentales, y por todos aquellos hermanos desencarnados que asistieron hoy a la reunión, porque sabemos que cuando hay una reunión espiritual, no solo se abastece los encarnados de ese conocimiento, sino también los desencarnados que por ignorancia del momento que están transitando no pueden escuchar más que la palabra articulada sin darse cuenta que se pueden comunicar a través del pensamiento. Al no tener boca y oídos, ojos, a la vez todo lo pueden hacer. Entonces, su modo de comunicación es el pensamiento. Tomó el momento para hacer esa aclaración, porque son temas que incumben mucho a los desencarnados también. Le damos gracias a los buenos espíritus que se dignaron venir a instruirnos a través de la inspiración, a aquellos seres espirituales encargados de generar un plafón energético lo suficientemente potente y extenso para que ninguna mala influencia pueda interrumpir y que cada uno pueda haber escuchado y analizado desde su propia inquietud, sin influencias externas. Le damos gracias a Jesús y a Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Muy bien. Bueno, Bueno, gracias a todos por haber estado. fue una hermosa. No, gracias a vos, Federico, por haber traído esta perlita de Sí, Natalio, porque es una perlita de él que yo no la escuché. He escuchado otras conferencias de Natalio, pero esta no. bueno, Y fíjate eh, el, lo conciso, ¿no?, de su explicación, pero qué profundidad, sí, ¿no? A veces no hace falta cosas tan extensas ni tan largas en el tiempo para explicar, fíjate, un conocimiento o parte de un conocimiento. La verdad, Fede, estuvo bárbara, estuvo muy linda, muy profunda sobre todo, ¿no? Muy sí. profunda. Y bueno, muchísimas gracias por haberla rescatado, mirad, del tiempo que la dio Natalio a esta, y sigue estando totalmente vigente porque, bueno, es un conocimiento, ¿eh? Es un conocimiento universal, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Gracias, Patri, por compartir tu conocimiento también. No, hago lo que puedo también, estoy evolucionando. Y bueno, pero entre todos hacemos, Sí, armamos esa es algo la mejor. idea. Así. Esa es la idea. Bueno, yo me despido. Hasta la próxima, que nos veamos. Nos Un vemos. besito, un besito enorme a todos allá y cuídense. Chao, Chao, Patri, vos chao, también. Bettina. Chao, chao. Gracias. Gracias por esta clase. Y sí, estaría muy interesante poder hacer otra clase con respecto al tema del suicidio. La verdad que es un tema que me interesa. La vamos a Agradecería eso. hacer. La vamos a hacer, es un tema súper interesante y que da Para mucho. sí, para mucho, para más clases. Sí. Sí, en algún momento hicimos
vimos el suicidio también, pero sería bueno hacer una clase también desde la parte técnica, porque siempre vemos el suicidio desde la consecuencia, pero Claro. no vemos qué es lo que produce que uno llegue al suicidio. Claro. Eso también es importante. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima. No, Nos vemos la próxima. Chao, Bettina. no importa. Queda un poco.